están como, como una URL, o sea que esto está compartido con ustedes. Y aquí hay bibliografía nueva del 2014, del 2018, 2016, o sea, libros nuevos de la editorial Springer y que vamos a utilizar cuando realicemos los seminarios. ¿Bien? Luego tenemos aquí, bueno, están todos los temas, hay algunos que ustedes todavía no están viendo, y luego ya nos vamos a ir organizando para el tema del seminario a través de un trabajo colaborativo y los trabajos prácticos, que si bien pueden compartir y hacerlo en grupo, tienen que presentarlo de manera individual por el tema de el reglamento, digamos, existente en la facultad, que recuerden que desde el punto de vista de la promoción, por supuesto que han cambiado varias cosas en el sentido de la dinámica por las clases virtuales, han cambiado algunas cosas, pero no otras, como por ejemplo la asistencia, por lo menos a realizar los trabajos prácticos y sus informes, y otras que son obligatorias, digamos, que es el tema de hacer cuestionarios y hacer los parciales para poder lograr la promoción de la materia. ¿Ya? Bien, en principio vamos a tener 2 parciales. ¿Bien? Ese sería 2 parciales con sus recuperatorios, la nota final es la del recuperatorio, y el segundo parcial va a tener el carácter de integrador. Además de los parciales, recuerden que les dije en la clase anterior que íbamos a hacer unos seminarios como para evaluar la condición de la oralidad de los estudiantes, evaluar aspectos creativos, es decir, evaluar otras cosas de los estudiantes a través del trabajo en grupo. Bien, para ello váyanse organizando en grupos, son 38 alumnos, los alumnos oyentes van a disponer de todo el material, pero en los grupos, por cuestiones de las evaluaciones, van a participar solamente los alumnos que están inscriptos formalmente en la materia. Los que son oyentes, no hay ningún problema, pueden continuar, van a tener disponible el material como para prepararse para el examen que ustedes quieren realizar, es decir, un examen libre. ¿Bien? Bien. No sé si hay alguna consulta. Profe, ¿grupos de cuántos dijo? No escuché. Miren, como son 38, yo estoy viendo que los anotados, ¿quieren que los nombre por si hay alguien que no está en la lista? ¿Les parece? Sí, puede ser, profe. Bueno, profe. Porque me pasó eso, ustedes, yo todo el tiempo les voy a estar preguntando, prendan sus cámaras y les veo yo las caritas. Yo le voy a estar preguntando continuamente porque la forma obviamente la forma esta de trabajar así es mucho más, ya les dije el otro día, mucho más fría, así que es importante que tengamos este tipo de comunicación. Así que prendan sus cámaras, yo voy a ir mirando sus caritas hasta donde nos dé la conexión, ¿bien? Ahí la veo Luciana. A ver, ¿a quién más está prendido? ¿Quién más se prendió? A ver, aquí tengo... No sale tu nombre. Está Carmen Silvia y debajo no está identificada la estudiante que tiene anteojos. Y está con una remera blanca. Fíjate si podés poner tu nombre, por favor. Ahí lo veo a Gerardo. Bien, José Luis Gutiérrez, ¿cómo te va, José Luis? Lucas, ¿qué tal? Aquí también, después de Lucas, no veo el nombre de este alumno. A ver cómo lo identifico. Tiene una caja verde atrás de él. Sí está, profe, el nombre, por lo menos a mí sí me sale, digamos.
Sí, a mí también me sale el nombre, profe. Ahora sí veo tu nombre, Julia Leguizamón, y a ver si puedo ver más. A ver si es que se... Martín Serrano, Rodrigo Emanuel, Aguirre, Aguirre o Aguirre, Gustavo. Aguirre, con la E en el medio, profe. Ah, bien, es Aguirre, ¿no? Con la E. Perfecto. Sí. Bien, bien. Sí, es raro tu apellido porque comúnmente es Aguirre. Muy bien. Emanuel Pereira, Gabriela Mechaca, Juan Daniel Avendaño, Mayra Tintilay, Ana Ponce, Facundo Retambay, Elio Fernández, Sergio Ábalos y Carla Cruz, que no los veo todavía. ¿Bien? Bien, a ver, yo voy a nombrar quienes están en el CIU. Aguirre, Gustavo, Aguilera, Martín, Almaraz Luciana, Avendaño Juan, Valverde Gonzalo, Barrios Diego, Carmen Silvia, Chavarría Matías, Corte Enzo, Cuba Orlando, Correa Florencia, Cruz Carla, Dávalo Sergio, Fernández Nicolás, Fernández Pizarro, Helio, Garnica Mauricio, Gutiérrez José, Iglesias Luciano, Leguizamón Julia, López Nicolás, López Diego, Mariscal Lucas, Mechaca Gabriela, Pereira Emanuel, Ana Ponce, Retambay Facundo, Flores Daniel, Rodríguez Alejandra, Rojas Gabriel, Saldías Paulo, Saracho Luciana, Zumbaño Ana, Serrano Martín, Tapia Ramiro, Tapia Rodrigo, Vélez Carlos, Yacún Gerardo, Toñolini Camila. Bien, todos los que están presentes estuvieron nombrados. Si llega a haber algún problema, lo ponen en el chat, a ver si es que ahí hay algún problema. Pero en principio, esos son los inscriptos en el CIU Guaraní. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es la tarea de hoy? Hoy van a empezar con el trabajo teórico-práctico, el teórico-práctico número 1. ¿Bien? Entonces vamos a ver si es que yo puedo mostrarles ahora. Vamos a mostrar, voy a compartir la práctica, la voy a abrir y ya se las comparto. Bueno, yo se las mandé en PDF, pero está completamente, ustedes pueden copiarlo y pueden mirarlo y copiar todas las cosas que necesiten. Entonces vamos a compartir la pantalla, a ver dónde está el práctico. Acá. Bien, díganme cuando ya lo estén viendo. Ahí está, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, este es el trabajo práctico 1. Es bastante largo, les cuento. Es bastante largo, pero bueno, es un trabajo práctico completamente realizable y es de investigación. ¿Bien? Es el primero que se hace. Y tiene sobre todo lo que es referido a combustibles. ¿Bien? Y acá vienen dos notas. Una, la fecha de presentación, que es en la semana posterior a esta clase, por eso dice en la semana posterior a la clase de presentación. Y es necesario indicar la bibliografía consultada al final del TP1. ¿Bien? En el práctico ustedes van a ver y tienen que indagar sobre combustibles. ¿Bien? La mayoría de los ejercicios son referidos a qué son los combustibles, las principales fuentes, algunas cosas también nuevas, como por ejemplo el tema de los biocombustibles, cuáles son los combustibles renovables, digamos, que se están utilizando,
qué sé yo, las características, en este caso de carbones. Ya saben que tenemos una mina en el sur de Argentina, y por ejemplo, estas características son importantes, la humedad es una de ellas, el poder calorífico, etc. Y hay una cosa nueva, que es esto que ustedes van a investigar sobre eficiencia energética y cuáles son los sectores que se pueden aplicar. La eficiencia energética es un concepto muy nuevo, que se está trabajando. Hay un esfuerzo a nivel nacional de la eficiencia energética, y está avanzando el tema de etiquetado. Por ejemplo, para que ustedes seguramente ya lo han visto, cuando van a comprar electrodomésticos, ya tienen una etiqueta en la que muestra, desde el punto de vista de la energía, qué tipo de equipo es ese, y si es eficiente o no desde el punto de vista de la energía. Ese etiquetado es un etiquetado que está avanzando más y menos en distintas partes del mundo, y por supuesto es un buen avance, un gran avance, porque implica que estamos cuidando a la energía. Entonces, el término eficiencia energética viene de nuevo a redefinir lo que es la eficiencia como la usamos en ingeniería, que es utilizar la energía a través de una utilización excelente, digamos, que significa reducir el consumo, ¿bien? Y a la vez buscar cuáles son aquellas fuentes que son las mejores desde el punto de vista ya sea energético y también desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista económico, porque a lo mejor yo puedo tener una fuente que es renovable, pero su costo es alto, y la empresa o no puede acceder a ese tipo de energía, o no está en condiciones de comprar esa tecnología, o directamente no puede aplicar. Entonces, en función de los consumos, en función de la disponibilidad de la fuente, entonces aparece lo que es la definición de la eficiencia energética. Y además, no solo eso, sino que se está avanzando muchísimo, y eso es lo que ustedes van a investigar acá, no solo en el sector de la industria, es decir, cómo la industria cada vez utiliza diversas fuentes. De hecho, la matriz energética del país ha cambiado. No solo tenemos el combustible fósil, el combustible convencional para la consecución de energía, sino que también estamos cambiando la matriz energética hacia fuentes renovables. De hecho, ya hay una ley que se está aplicando, y que es justamente para cambiar la matriz energética nacional. Pero el esfuerzo todavía es alto, porque ese porcentaje todavía es bajo. Y además de la industria, no solo ahí se aplica, sino también en el transporte y en el sector residencial. ¿Cómo se hace en el transporte? Bueno, a través de la elaboración de políticas, y además de no solo esas políticas que se refieren a políticas gubernamentales, sino también a la aplicación de tecnología para que los vehículos, y sobre todo para el transporte de carga, que es una de las componentes más importantes, reduzca, por un lado, la cantidad de combustible que necesita por kilómetro recorrido, sino también que viene de la mano de otras dimensiones del transporte, que es disminuir o tener otros materiales en el transporte más livianos, más aerodinámicos, para evitar un consumo alto del combustible, y sino también la logística que se aplica desde la industria, digamos, para buscar los caminos por los cuales se lleva el transporte de carga. Es decir, que en el transporte hay mucho por hacer. Y el otro gran sector es el sector sector residencial.
Es decir, no solo en las instalaciones de las casas, de cómo se están construyendo las casas, sino también cómo se están construyendo los grandes equipamientos, y cuando digo esto estamos hablando de industrias, grandes equipamientos como supermercados, como shopping, que requieren el uso de una gran cantidad de energía. Y cómo se está aplicando en ese sector es a través de una construcción que mejore la conservación de la energía a través del uso de, por ejemplo, los aislantes térmicos, mejores materiales para evitar la transferencia desde el ambiente. Si es que estamos en invierno, tenemos que conservar la calefacción. Si es que estamos en verano, tenemos que aplicar también la conservación de la energía para evitar de que si yo estoy aplicando aire acondicionado, es decir, acondicionando el aire con frío, evitar de que desde el ambiente ingrese calor y yo tenga que gastar más energía en el equipo acondicionador para tener la misma prestación. ¿Bien? Entonces, hay grandes desafíos y este es un tema muy nuevo en que la Nación está haciendo grandes esfuerzos para que podamos aplicar y usar la energía de una mejor manera. ¿Bien? Bien, todo son investigaciones, bla, bla. Bueno, pasemos por acá. Hasta acá, ¿no? Tenemos, les cuento que esta es la versión más viejita. A ver, veamos si es que puedo. Voy a dejar de compartir. Se supone que yo había puesto 20 preguntas. ¿Sí? A ver, vamos a ver si puedo compartir de nuevo. Me voy a fijar si es que después me voy a fijar cuál es la nueva versión, que es un PDF y que tiene que tener 20 preguntas. Si no, después la cambio. A ver, vamos a ver. Lo voy a abrir. Cuando se abra ya les aviso. A ver, ya está acá. Ya les comparto. Sí, aquí está. Ahora comparto de nuevo. Efectivamente está aquí. No se salvan. A ver. Sí, este es el PDF. No aparece todavía. Dejo de compartir esto y vamos a compartir de nuevo. Un archivo en uso. A ver, ¿será este? Este sí. Ven, no sé si están viendo que llega hasta la pregunta 20. ¿Puede ser? ¿Lo están viendo? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí se ve, profe. Perfecto, perfecto. Bien. A ver, aquí me están mandando mensajes. A ver, ¿quién manda mensajes? Bien, están mandando mensajes de ustedes mismos y la foto. ¿Bien? Bueno, les quería comentar que este práctico ustedes se van a basar en 2 búsquedas o 3, digamos. La primera búsqueda va a ser en los libros, o sea, van a buscar en los libros, eso puede ser que te contengan muchos de esos temas que ustedes tienen. La segunda fuente va a ser la de los apuntes de la cátedra, pero ustedes no se tienen que quedar con los apuntes sí les va a servir de base, pero básicamente este práctico tiene que servir de base para el escalamiento a los libros. ¿Bien? Entonces van a buscar de los libros de la internet, de los apuntes de la cátedra y de los libros que yo ya les puse ahí en la plataforma. ¿Bien? ¿Cómo vamos a buscar de libros? ¿Alguno ya sabe cómo hacer búsquedas de los libros en el internet? No se peleen, ¿no? No se peleen para contestar porque yo aquí
No, aquí, bien, Rodrigo Tapia, aquí de Radio Ingeniería de Planta 2020 me dice que no. A ver si hay alguien más que contesta. Usted nos dijo que en el buscador de Google, abajo dice libros, y, Sí. y bueno, de ahí... Bien, creo que ahora hay vamos a PDF ver que eso. lleva bien. Exacto, vamos a ver eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a copiar la pregunta 20 que dice, ¿qué es el gas de minas de carbón? La voy a copiar, ¿bien? Voy a abrir una pestaña para que miremos eso y ustedes hagan la investigación bibliográfica ahí. Entonces yo voy a copiar esa pregunta. Cuando copio la pregunta, la copio tal cual y hago la búsqueda así en el Google normal. Bien, y ahora voy a compartir con ustedes esta pestaña para que ustedes la vean. A ver si me aparece. Acá está. Me parece que en algunos momentos voy a tener que cerrar las páginas porque no sé si ahí pueden verlo. Yo puse ahí, la pregunta 20. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Sí, ustedes me tienen que contestar porque a veces dependiendo cuál es la sala, a veces el internet no está bien y no se ve la pantalla, no se termina de cargar la página o el documento. Bien, y acá en esta pestaña que dice más, ustedes van a libros. Bien. Entonces, fíjense que aquí por defecto sale la búsqueda en el internet, que van a venir PDFs, la definición de Wikipedia, etcétera, etcétera, que no es la que me interesa que ustedes aprendan, sino esta que es la de los libros. Entonces yo cliqueo ahí libros, y entonces ahí aparece lo que vimos una parte en la clase anterior, y entonces aquí hay una vista previa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando aparece vista previa es que el libro nos deja leer parte de eso, de esa, digamos, de esa cadena de caracteres? Algo de eso me deja leer ahí. Bien, hay un inventario nacional, hay una vista completa. Entonces esa la podríamos, yo le voy a dar clic para que aparezca. Y aparece el libro. Bien. Entonces aquí habla de cuáles son las emisiones, va a hablar de las emisiones fugitivas en minas de carbón. Bien. Entonces, este libro, ¿se acuerdan que en la clase anterior, ahí yo estoy en el libro, y recuerden que este enlace que yo tenía arriba, ven que yo lo estoy cliqueando y queda en celeste? Sí, Esta profe. parte. Perfecto. Eso, acuérdense que eso yo lo tenía que copiar, control C, y lo copio y lo llevo a mi documento, y después recién ingreso acá acerca de este libro. Aquí abajo está cómo es la información bibliográfica de esta fuente, el título, el editor y el ISBN. ¿Bien? Acá se puede exportar la cita a estas formas, pero yo ahora les voy a enseñar cómo van a trabajar ustedes en el práctico. Fíjense, si yo copio esto, esto me va a llevar a esta parte de lo que estamos viendo, no me va a llevar al libro. ¿Bien? Lo pueden ejercitar y lo van a experimentar de que esto no lo lleva. ¿Bien? Entonces volvemos atrás y volvemos al libro. ¿Bien? Si yo voy a más atrás todavía, me va a aparecer los otros tipos de libros que tienen algo de vista previa.
y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, esa es la investigación. Esta es una de las fuentes, que ustedes van a utilizar. ¿Bien? Fíjense que está apareciendo que en las minas de carbón aparece el gas metano. ¿Bien? Bien, voy a dejar de compartir. Bien, entonces, primera búsqueda, los libros. Segunda búsqueda, esos libros que aparecen ya en la carpeta que ustedes tienen, que se llama bibliografía. Está todo en inglés. Y los apuntes de cátedra que van a quedar colgaditos ahí en la plataforma en el tema combustible. En el tema combustibles ustedes van a tener el apunte de cátedra y el PowerPoint. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo ustedes van a hacer en sus informes la referenciación. ¿Bien? Estamos acá en el práctico. Yo ahora les comparto. Espérenme que vuelva acá. Voy a compartir el práctico en Word. Para que ustedes cuando estén haciendo el informe lo van a hacer en Word. Entonces ahí van a ir armando esas referencias que van a ir aquí al final. Entonces, el Word lo va a hacer automáticamente, ¿bien? Entonces, ustedes acá lo van a poder incluir las referencias. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, bien, primero lo que voy a hacer es, mientras ustedes ahí se toman un agua, yo voy a volver a abrir el libro, porque lo vamos a necesitar. Que es el gas de pantanos, por decir algo. ¿Ya? Supónganse que la pregunta es ¿qué es el gas de pantanos? ¿No? Bien, entonces, cuando voy aquí, por ejemplo, que ustedes, hay una cosa que yo utilizo cuando hago la investigación, ahora les voy a compartir de nuevo. Están viendo el Word, ¿bien? Yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartirles los libros. Bien, entonces yo aquí voy a hacer algún libro voy a utilizar, por ejemplo, a las ciencias físicas, es el curso de introducción a las ciencias físicas, estoy entrando ahí y me está diciendo cuál es el libro. Entonces, cuando estoy ahí, yo digo, bueno, puedo hacer un recorte, uso la herramienta recorte, ¿bien? Y me gusta esta frase, entonces la llevo, por decirles, la llevo ahí al Word, ¿bien? O por ejemplo cuando estoy buscando el nombre de la persona, por quién está escrito, entonces cuando me voy acerca de este libro, me llevo todo lo que es la información, me voy a llevar toda esa información para que trabajemos ahora con las referencias. Bien, entonces estoy recortando esa información. Ustedes pueden ver la herramienta recortes que yo estoy mostrando en este momento. Yo no lo veo, profe. No, profe, no lo veo. No, profe, no se ve. Eso parece que como es una ventana emergente no se ve. Bueno, yo lo voy a copiar. Utilicé la herramienta recortes. Ahora se los muestro en el Word, que ahí sí lo van a ver. Bien. Y ahora les comparto, sí, el Word, que yo pienso que en eso sí se va a poder ver. Bien. Yo aquí traje una parte, digamos, de la información bibliográfica. Ahí sí se ve. Sí. Acá dice que es el gas de minas de carbón, y esto es de la herramienta recortes me traje de esa parte donde dice acerca de este libro, cliqué ahí, y al final de esa página está toda esta información. Entonces voy a trabajar con eso, por eso me lo traje. Entonces, cuando están en Word, están viendo que estoy tocando referencias. Sí, se ve. Sí. Bien, entonces entro ahí, bien, y voy a insertar una cita, y aparece agregar una nueva fuente. ¿Pueden verlo? Sí. Sí. Perfecto, entonces agrego la nueva fuente.
Entonces, perfecto, ve, así me gusta cuando me responden. Fíjense que aquí estoy creando una fuente, ¿bien? Aparece este cuadro de diálogo que me permite ir cargando todas las dimensiones de esa fuente bibliográfica. La fuente es una fuente de muchos recursos que van desde libro hasta revista, hasta informe, hasta congresos, bla, 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 hasta, por ejemplo, una entrevista. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes cuando estén haciendo el seminario, esta va a ser la forma en la que ustedes van a referenciar la fuente de información. Entonces acá, fíjense, necesitan poner el entrevistado y acá entran a editar. Bien. ¿Se ve ese cuadro de diálogo que apareció? Sí, sí, profe. Bueno, entonces supónganse que lo estamos entrevistando al presidente de la República. ¿Cómo se llama nuestro presidente? Fernández. 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 ¿Y el nombre cómo es? Alberto. Alberto. Albertito. Bueno, Albertito. Vamos a poner, bueno, no, le pongamos Alberto, ¿está bien? Entonces, fíjense, yo pongo el nombre y tengo que agregar. Y tiene que aparecer acá. Si no aparece acá, es porque estoy haciendo algo mal, ¿bien? Entonces, aquí ya el entrevistado es Alberto Fernández, yo lo coloco acá, y el título de la entrevista es algo en lo que yo estoy interesado. Por ejemplo, en mi caso, ustedes díganme en qué están. Por ejemplo, Brenda, ¿en qué estarías interesada en entrevistarlo al presidente? Brenda López. Todavía tiene cerrado su micrófono. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Brenda? ¿Qué le preguntarías al presidente hoy? ¿Cuál de los temas te parece a vos un tema importante? No sé, puede ser sobre, bueno, sobre la pandemia, Bueno, sobre la pandemia. pongamos ahí la evolución de la pandemia en Argentina, ¿te parece? Sí, profe. Dale, la evolución de la pandemia en Argentina. Y yo le agregaría perspectivas de un presidente. Bien, bueno. Entonces, ¿quién es el entrevistador? Ella me dijo que, estoy haciendo mal, fíjense, edito acá, y la entrevistadora va a ser Brenda López. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces es este año, el 2020, lo estamos haciendo en el mes de octubre, ¿verdad? Y lo estamos haciendo este día que va a ser 5. Brenda es una excelente productora y para sus citas bibliográficas, y consiguió una entrevista telefónica, vía mail, lo que fuera, con Fernández. ¿Bien? Entonces, esto, fíjense que cuando yo lo toco ahí, es un elemento activo del documento. No es lo mismo que acá, fíjense que cuando yo hago acá es simplemente letra. ¿Bien? Acá, en cambio, a ver si sale ahí la entrevista. Vamos a ver si les puedo mostrar lo que quiero mostrar. Se está comportando raro, les cuento.
Bien, a ver, veamos acá. Esto lo voy a cerrar un rato. Bien, y vamos, le voy a mostrar un capítulo, supónganse un capítulo de mi tesis, qué sé yo, a ver. Ya les comparto. Primero esperemos que se abra. Está tardando un poco, ¿eh? Mientras se va abriendo el documento, la otra fuente que ustedes van a tener, que lo van a tratar igual, que son los libros esos que ya los tienen indicados en el curso, lo van a tratar igual. Digamos, ustedes entran y van cargando esa referencia con el título, si es un libro, en la parte libro, los autores tienen que poner, cada autor lo van ingresando en ese cuadro de diálogo. Dice, conozco, acá me están, mientras se abre, a ver si ya se abrió, sí. Leo algunos mensajes de la radio de Ingeniería de Planta. Profe, ¿usted podría asignar a los grupos, dice, ya que no conozco a los chicos, tal vez a uno y después no tengo con quién armar, o de alguna manera, por favor, disculpe. Bueno, después dice, no sé. No tengo idea qué quería decir ese no. Es solo ese pedido. Bueno, ya hablamos de la conformación del grupo. Bien, entonces ya está, voy a buscar una referencia para pararme ahí antes de mostrársela. A ver si está Sagar. No. A ver si está. A ver, voy a tratar de acordarme de un. Ahí está. Bueno. A ver, ahora les voy a mostrar. Bien. ¿Lo están viendo ahora? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Fíjense, este autor, este es un libro o una fuente, no sé bien si es un libro todavía, ya vamos a entrar. Este es otra persona, este es otro libro, otra fuente. Aquí hay otra fuente, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense cómo aparece en la diferencia, digamos, del párrafo, que es solamente caracteres, digamos,
En cambio aquí, cuando yo estoy ahí, fíjense, ¿no? Es un elemento diferente, ¿sí? En muchos de los trabajos académicos, yo además de poner apellido y el año, y ¿por qué aparece la letra B? Porque en ese año esta persona tuvo 2 o 3 producciones y por eso se coloca la letra A, B, C. ¿Bien? Eso lo dictamina, lo dice el formato de APA. Entonces, si yo entrara ahí y además, por ejemplo, me pidieran la página, yo edito la cita y me pregunta cuál, si la Lewis o si la de Borda. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la de Borda. Y entonces, por ejemplo, yo puedo decir que ahí de la página 15 a la 17 está lo que yo estoy referenciando en mi texto. Entonces yo ahí estoy diciendo, por un lado, el objeto que se estudia, que es el investigado, se convierte en sujeto de la investigación. Es decir, esa perspectiva o concepto que está explicando que el objeto de la ciencia o el objeto de la investigación, ¿bien?, se convierte en sujeto, está explicado en Borda y en Lewis, ¿bien? Y además que en Borda en las páginas 15 y 17. ¿Bien? Entonces va a aparecer ahí además eso que acabo de poner. ¿Lo están viendo? La periodista Brenda López. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora salgo de ahí y fíjense que eso me permite ir armando. Si yo entro acá en las citas, yo ya tengo un montón de citas guardadas. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que yo tengo de una manera organizada, ¿bien?, todas las fuentes que estoy utilizando para investigar. ¿Bien? Y además utilizo voy a dejar de compartir, utilizo un sistema adicional, como por ejemplo otro Word, en donde pongo la URL. Además que la voy a poner también ahí, porque me la va a pedir, supónganse que es un libro digital, como los libros que ustedes van a investigar. Estos libros tienen una URL y la van a poner también ahí en la fuente, en esa ventana del diálogo. Y no solamente ahí, sino que yo comúnmente utilizo un documento, un Word auxiliar, en donde coloco simplemente, ahí donde cliqueamos el libro, el título del libro y dice escrito por y la URL. ¿Qué me permite hacer eso? Tener como un histórico de todos los libros que yo he ido consultando, y si quiero volver a verlos, no tengo que entrar en la fuente, no tengo que estar entrando en muchos diálogos, sino que es como si fuera mi cuaderno digital, es mi libreta de anotaciones, de donde yo puedo ir rápidamente a ese libro y volver a repasar o estudiar de alguna parte que me pareció muy interesante la óptica de ese libro. ¿Bien? Entonces, eso yo le llamo documento de la revisión literaria, lo guardo con ese título y pongo esas 3 líneas. Título, por quién está escrito y la URL. ¿Bien? Y lo voy grabando al mismo compás. Ahí tengo mucho. Ahí. Y lo voy grabando al mismo tiempo que el documento que yo estoy utilizando de la investigación. ¿Bien? Bien, ahora vamos a ver otra cosa que es el PowerPoint. Yo ahora yo quiero ir al PowerPoint que ustedes van a tener y se los voy a compartir. Bien, díganme si es que ya lo están viendo. Sí, profesor. Perfecto. Sí, entonces, yo ahora voy a ponerlo en modo presentación. Este es
Este es lo que ustedes van a tener, ¿bien? Como material también para que puedan investigar en el práctico, ¿bien? Entonces, estamos hablando de las fuentes de energía, ¿bien? Como son cosas que ustedes van a estudiar, recuerden que hemos instaurado otra forma de estudiar que es, yo les voy a dar el material previamente, que es como en este caso. Vamos a mirar cuáles son las cosas que sí son importantes remarcar para que ustedes las tengan como importantes a la hora de repasarlas cuando estén estudiando, ¿ya? Entonces, estas son las fuentes, ¿no? Los saltos de agua, la energía nuclear, también hay otras fuentes como la solar que se ha hecho muy importante en este último tiempo, hay parques solares en Jujuy, en Salta también están avanzando, en la zona de Cafayate, lo eólico todavía hay poco desarrollo, pero en otros países latinoamericanos es importante, en España es muy importante. Otras fuentes que se están utilizando de energía en Europa, que son las mareas, las químicas también son importantes, no tanto acá. Bien. Entonces, bueno, aparece cuál es la definición de combustible. A modo de introducción, simplemente vamos a decir que es una sustancia que se quema en presencia del oxígeno del aire. Aquí el importante, digamos, en la reacción es el oxígeno, no el nitrógeno, y entonces libera una cierta cantidad de energía, que es la que utilizamos como fuente energética para distintos usos. ¿Bien? Bien, todo esto ustedes lo van a poder leer. ¿Bien? Clasificación, etcétera. Bueno, esto es según el estado de agregación. Ya sabemos que los combustibles pueden estar como en fase sólida, líquida, gaseosa, son las formas en las que podemos tenerlo en la naturaleza, y también los artificiales. ¿Bien? Entonces hay algunos ejemplos, los poderes caloríficos, que van a ver que una de las características importantes de los combustibles es el poder calorífico, ya sea superior o inferior, que ustedes también lo tienen como ejercicio. ¿Bien? El análisis, bueno, aquí nos vamos a detener un poquito. La composición de un combustible, en este caso estamos hablando de los sólidos, perdón, vamos a volver. El físico global informa este tipo de características. La presencia de agua, cuáles son los elementos volátiles que tiene, el carbono fijo elemental, y la ceniza, que es lo no aprovechable del combustible. ¿Bien? Ese sería el análisis cuando yo a un laboratorio encargo un examen físico global. Cuando yo quiero saber un análisis químico o elemental, quiero saber los componentes, y vienen informados qué porcentaje tiene de carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre y nitrógeno, que son los elementos comunes en los combustibles sólidos. ¿Bien? La mayoría de ellos son los que reaccionan con el oxígeno. En muchas de las suposiciones nosotros hacemos idealmente que el nitrógeno no combustiona, lo cual no es completamente cierto. Si se alcanzan temperaturas muy elevadas, alrededor de los 1500, 1700, el nitrógeno se combina con el oxígeno y da los óxidos de nitrógeno, que son muy perjudiciales para el ambiente, para la salud de las personas. ¿Bien? Entonces, en equipos de combustión, en donde se desarrollan altas presiones y por lo tanto altas temperaturas, el nitrógeno no se comporta como un inerte. Sin embargo, en muchas de las aplicaciones que vamos a ver, se hace como una suposición simplificante que el nitrógeno es un inerte. ¿Bien? Bueno, y así vamos viendo distintos tipos de combustibles, ahora que son artificiales, los pellets, ¿sí? Las briquetas. Bueno, y vamos a ir a una cosa que me gustaría ver, que es importante, que ustedes lo van a tener que revisar también para cuando contesten. Lo que es el poder calorífico superior o inferior. Es una característica intrínseca y además muy importante. ¿Bien? ¿De qué va a depender? De si consideramos o no la energía
que está contenida en el vapor de agua y que forma parte de la corriente de gases que se va por el tubo de escape o por la chimenea. ¿Bien? En la chimenea, que es una parte componente, digamos, de los sistemas de combustión, es por donde escapan los gases de combustión. En un auto, el tubo de escape es por donde escapan los gases de combustión. ¿Bien? En chimeneas industriales, comúnmente son muy visibles, entonces cuando se hacen las visitas a planta, se puede, por ejemplo, en los ingenios, una de las cosas que uno primero puede ver es esa chimenea, que es donde escapan los gases de la combustión que utilice la industria azucarera. ¿Bien? Entonces, vamos a tener un calor superior o inferior de acuerdo a lo siguiente. ¿Qué pasa con el poder calorífico superior? Cuando yo tengo las mismas condiciones iniciales que las de salida, ¿qué significa? Que la temperatura inicial del combustible y la temperatura final de los gases de combustión se igualan. ¿Bien? Quiere decir que los productos que yo estoy tirando hacia la atmósfera se encuentran a la temperatura ambiente o a la temperatura inicial del proceso de combustión. Quiere decir que la humedad, digamos, que se ha formado, el agua que se ha formado, más la humedad que venía en el combustible, han condensado, porque yo estoy yendo desde una temperatura inicial de la combustión, de la reacción, se eleva la temperatura porque se liberan grandes cantidades de energía. Después de ese proceso de combustión yo utilizo algún proceso de enfriamiento para que la temperatura de los gases se igualen a la temperatura inicial. Quiere decir entonces que el agua condensa. Y esa agua proviene, ya sea porque el combustible esté húmedo o porque el combustible tenía en su composición hidrógeno y que cuando reaccionó con el oxígeno se formó agua. Entonces tengo dos fuentes de agua, ¿bien? La que ya venía más la que se forma por reacción química. Y esa agua de pronto la tengo condensada. Ese poder calorífico se llama superior, ¿bien? En cambio, cuando no tengo en cuenta esa energía que yo podría aprovechar de la combustión o de la reacción del agua, se llama poder calorífico inferior. ¿Bien? Eso también lo van a poder, lo van a investigar ahí en el práctico y van a investigar también cómo se puede determinar, ¿no? Con qué equipamiento a escala laboratorio se puede obtener. ¿Bien? Bien, vamos a ir un poquito más adelante. Bueno, hay distintas fórmulas, esto que ustedes van a ver en la diapositiva, hay distintas fórmulas que de manera analítica me permiten obtener en función, fíjense que para poder calcular con la fórmula de Dulong, perdón, para poder calcular con esta fórmula yo necesito saber la composición química o elemental, es decir, cuánto de porcentaje de carbono tengo, cuánto de hidrógeno, cuánto de oxígeno y cuánto de azufre. ¿Y por qué razón aparece aquí un menos? Bueno, ya cuando lo lean se van a dar cuenta, pero tiene que ver con que parte del hidrógeno que estaba como hidrógeno elemental se combina con el oxígeno y si el combustible tiene oxígeno presente, ese oxígeno se descuenta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el oxígeno presente en el combustible me va a restar de la cantidad necesaria del oxígeno que yo estoy aportando con el aire. ¿Bien? Sigamos un poquito más adelante. Bueno, estas son otras características importantes de los combustibles. Para los combustibles, de acuerdo a que si sea sólido, líquido, gaseoso, van a haber algunas características, como por ejemplo la dureza, que tiene que ver obviamente intrínseco con lo que es un combustible sólido, que sí me interesa saber la dureza, pero obviamente en líquidos esta característica no aparecerá, lo mismo que obviamente en gaseosos. O sea que hay algunas que sí se comparten
como por ejemplo el contenido de azufre, y otras que son intrínsecas del estado del combustible. ¿Bien? Bien, para hablar del azufre, esto sí es importante que se los mencione, el azufre es muy perjudicial que aparezca. De hecho, para poder utilizar un combustible gaseoso como el gas natural, antes de utilizarlo se debe eliminar a lo máximo posible la cantidad de azufre presente. ¿Y por qué razón? Fíjense qué pasa aquí. Aquí hay varias reacciones interesantes. Bien, el azufre, suponiendo que está en el estado como azufre, puede estar como sulfídrico. Fíjense que ahí está como azufre libre, como sulfídrico, u otros compuestos orgánicos, ¿bien? Como los mercaptanos, por ejemplo, ¿no? Que tienen un olor característico y fuerte. Lo mismo que el sulfídrico. Entonces, si yo tengo azufre, en combinación con el oxígeno, va a dar el dióxido de azufre. Se sigue oxidando, da el trióxido de azufre. El hidrógeno se comporta con el oxígeno dando agua, que es lo que hablábamos hace un rato, y luego viene la formación del ácido sulfúrico, que es muy importante en los conductos, en el tiraje, en la chimenea. Fíjense que el trióxido se combina con el agua para dar el ácido sulfúrico. ¿Bien? Y no solo, digamos, en la forma de trióxido, sino también, si yo tengo dióxido de azufre, con agua y una oxidación, se produce también ácido sulfúrico. Ustedes saben que el ácido sulfúrico es muy corrosivo, por lo tanto, si se produce la condensación en el caño de salida de los gases de la combustión, ya de hecho ya está formado, si hay azufre, ya está formado el dióxido de azufre y ya pasó a ácido, ¿bien? En las condiciones en las que están en el tubo de escape. Por lo tanto, que si se alcanza el punto de rocío en la salida de los gases, lo que va a suceder es que vamos a tener ácido en las cañerías que van a provocar la corrosión del metal. ¿Cómo se evita eso? Bueno, primero es disminuyendo la cantidad de azufre en el combustible. Y la otra es esta gráfica que es técnica, digamos, y que nos permite decir hasta dónde podríamos trabajar si es que yo, por ejemplo, con un determinado porcentaje de azufre, que sería, yo aquí estoy marcando el 2%, ¿qué pasaría? ¿En qué zona podría yo trabajar para evitar trabajar en una zona que fuera riesgosa para la instalación? Entonces aquí tenemos dos curvas. Una, la que es la curva de punto de rocío, quiere decir que si yo estuviera, por ejemplo, largando gases a la atmósfera a 175 grados, ¿bien? Y yo estoy aquí al 2%. De hecho que esta no es una condición operativa buena si yo veo desde el punto de vista de lo ambiental y también desde el punto de vista de lo operativo de la planta. ¿Qué es lo que haría yo en la planta? Como técnica, lo que diríamos, bueno, podríamos recuperar parte de la energía que tienen los gases de combustión y, por ejemplo, yo podría utilizarla como una subcorriente caliente dentro de la planta y no llevarla largarla a 175, sino bajar la temperatura de los gases. ¿Hasta cuándo puedo bajar? Bueno, estas dos curvas me dan una cierta respuesta. Fíjense, yo empiezo a bajar y yo aquí cuando ya toco, cuando yo de alguna manera estoy utilizando esa corriente y bajo a 150, yo ya toqué la curva de punto de rocío. Quiere decir que aquí ya se está formando condensación del ácido en la cañería. Fíjense que en la ordenada yo tengo punto de rocío en el tubo de humos en grados centígrados y en la abscisa tengo porcentaje de azufre en el combustible.
¿bien? Entonces quiere decir que vengo bajando la temperatura, vengo bajando, bajando, y de pronto aquí ya tengo rocío. Ahora, ¿hasta cuándo yo podría bajar la temperatura y recuperar parte del calor que tienen los gases? Hasta aquí, hasta esta, primero es una recta y luego es una recta ascendente, ¿ya? Que me dice que yo hasta los, fíjense si esto es 75, supongamos que esto es 87. Yo hasta 87 grados podría utilizar esa subcorriente, y hasta aquí me estoy asegurando, porque aquí dice temperatura mínima del metal para evitar la corrosión. Por debajo de esta yo ya no puedo trabajar. Aquí seguro que voy a arruinar la instalación con el tiempo, con los años. Yo ya voy a tener problemas bastante complicados de corrosión. ¿Bien? A ver, vamos a ir un ratito acá. Quiero ir acá y voy a dejar de compartir. Bien, ¿hasta aquí alguna consulta? Bueno, esto está haciendo mucho, estoy teniendo mucho. Ustedes díganme, ¿ahí se ve bien? Sí, sí se ve. Sí, profe. Bueno, continuamos. Bien, continuamos. Ya enseguida vamos a terminar. Yo solamente les quiero marcar lo que es más importante para que ustedes utilicen en la investigación. Bien, volvemos ahí. Aprovechen para tomar un vaso de agua, yo también lo voy a hacer. Bien, vuelvo a compartir. Creo que ya se está viendo, ¿verdad? Bien. Aquí, bueno, está la manipulación, que también es una parte muy importante de los combustibles, tanto en la manipulación de sólidos, líquidos y gaseosos. La manipulación es una operación, es una gestión de la operación importante y diferenciada de acuerdo a si es sólido, líquido, gaseoso. Eso lo van a ver también acá. Una de las cosas importantes en manipulación de sólidos, aquí les puse unos enlaces para que vean, bueno, estos son grandes maquinarias, fíjense que acá está una persona al lado de una gran máquina que es un triturador Bradford para carbones, ¿bien? Y les puse ahí los enlaces como para que ustedes también investiguen un poco de qué se trata, ¿bien? En el caso de, por ejemplo, el ingenio que está en Libertador, no en Libertador, en Tabacal, ¿bien? ¿Alguno lo conoce? ¿Alguno ha ido a Tabacal? No, yo no, por lo menos. Parece que no. Bueno, no, en Tabacal, ¿vos lo conocés? ¿Quién habla? No, profe, yo no lo conozco. Ah, bien, creía que me habías dicho, sí, me estaba poniendo contenta. Bien, en el ingenio del Tabacal no utilizan carbón, pero sí utilizan un sólido. El bagazo, que es un residuo, digamos, de la industria azucarera. ¿Conocen qué es el bagazo? Sí. ¿Sí? ¿Algunas otras personas? La caña ya exprimida. Sí, la caña exprimida, ¿ya? Es decir, una vez de que, mientras estoy en el proceso de extracción del jugo para producir azúcar, lo que queda de sólido, que es la caña exprimida, como dice aquí no sé quién habló porque no logré ver, pero como él dice, una vez que se exprime el jugo, queda la parte sólida. Esa caña, ese vegetal, pasa por una trituración, digamos, ¿sí? Por el trapiche que se llama, que es un equipo enorme. Y una vez que yo tengo ese residuo vegetal, lo que se hace es armar grandes pilas, así como hace también el ingenio Ledesma. Cuando uno llega a Ledesma, ¿hay alguien acá que es de Ledesma?
No tengo nadie de Ledesma Jujuy o algún jujeño o jujeña. Parece que no. Bien. Cuando voy por la ruta 34, yo llego al Ingenio Ledesma, ¿bien? Llego a la estación de servicio y miro así hacia la derecha. Ahí está el ingenio, ¿no? Y el ingenio tiene en la parte delantera, digamos, de la planta industrial, una gran montaña de bagazo. Ese bagazo es el residuo vegetal que ha salido del trapiche y se va colocando en grandes acumulaciones, de tal manera que yo pueda hacer una reutilización, ya sea como lo que hace Ledesma, que es que lo usa para fabricar papel, o como lo que hace Tabacal, que lo utiliza como parte de combustible sólido de las calderas. ¿Ya? Entonces, en el caso de Ledesma, ese bagazo además va a ser, también se tiene que acondicionar. Y ese acondicionamiento pasa por tratar de eliminar todas las cantidades residuales que puedan haber de azúcar, porque ese vegetal se va a convertir en papel. Y si hubiera azúcar, enzimáticamente lo que pasaría es que continuarían las reacciones y nuestro papel se degradaría mucho más rápido por la presencia de azúcar. Entonces, cuando está en esa pila, cuando ustedes vayan hacia el norte y tengan la oportunidad de ver, y esperemos que esto pase pronto, y que podamos hacer algunas visitas a plantas en algún momento, en esa pila arriba tiene un distribuidor y lo que se le rocía encima es lo que se llama licor biológico. ¿Qué es esto? Es un líquido, digamos, es una sustancia muy olorosa, por cierto. Acá les voy a contar una anécdota. Cuando estábamos visitando la planta, pero hace mucho tiempo, siendo estudiantes, después hemos ido como profesionales, con estudiantes en otras visitas, pero cuando fuimos como estudiantes, el ingeniero que nos hizo la visita a planta, nos puso al lado de la pileta del licor biológico que tiene un olor espantoso, y él estaba completamente acostumbrado, y nosotros que nos mirábamos unos a otros, que no podíamos aguantar, por un lado la risa, y por otro lado el perfume del licor biológico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son bacterias que están en ese líquido, y que tiene un color negro, y lo que se hace es se lo rocía sobre el bagazo, y van metabolizando todo el azúcar que esté remanente, digamos, en el residuo vegetal. Una vez que tiene todo ese tratamiento, ya pasa al proceso de papel. Y no solo eso, este ingeniero amigo de Ledesma estaba ahí al lado de la pileta, y además cada rato hacía agarraba y se mojaba el dedo en la boca para dar vuelta un papel que él tenía, y entonces nosotros estábamos, como siempre pasa cuando uno es estudiante, nos daba risa la situación, y habían algunos de los muchos que éramos, había uno o dos que se descompusieron, y que le pedían por favor que nos fuéramos de esa pileta tan espantosa en la industria. Así que bueno, pasando a la anécdota, quiere decir que nosotros en la manipulación, fíjense, la manipulación indica como está aquí en esta, voy a volver a la visión de toda la filmina. Fíjense que, por ejemplo, para los carbones, una cosa importante en los carbones va a ser también el control del polvo, ¿bien? En muchas industrias el polvo no solo es importante su control por el tema de que pueda provocar condiciones que sean explosivas. Para hacerles una comparación, en la industria cervecera, por ejemplo en la cerveza Salta, un día estábamos en la parte de las calderas, y el ingeniero nos dice, bueno, me tengo que ir a ver cómo está el control de polvos abajo
no me acuerdo si era el primer piso. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, ahí se utilizan cereales. Los cereales están particionados, están triturados en un tamaño muy pequeñito. Y ese polvo que está en el ambiente puede tener características o puede tener riesgos de explosión. Y por otro lado, el polvo puede tener, por ejemplo, características de problemas de seguridad, de higiene y seguridad para las personas en el ambiente laboral. ¿Bien? Entonces tiene muchas connotaciones. En el caso del polvo de carbón, también tendrá sus características que ustedes tienen que buscar en el práctico y que lo vamos a ver cuando ustedes tengan el informe. Bien. Bueno, aquí vamos a pasar porque todo esto lo van a estudiar. Aquí son algunos ejemplos de combustibles líquidos que ustedes conocen y ya han escuchado nombrar, pero por ejemplo nafta, queroseno, que es muy importante para los aviones, parafina, bueno, gasoil y diésel que se utiliza para los motores de combustión interna y también para la industria como combustible industrial. Lo mismo pasa con el fuel oil, ¿bien? Y muchos de esos que ustedes van a investigar. Aquí hay otros compuestos que son no derivados del petróleo, pero que también van a tener su importancia porque vamos a tener el bioetanol, ¿bien? Que se está utilizando también como mezcla para combustible. ¿Bien? En los combustibles líquidos también van a aparecer unas características que son intrínsecas y estas características se detectan en las industrias. A ver, yo voy a leer ahora un mensaje porque le mandé un mensaje a un colega que trabaja en Refinor. Nosotros hemos visitado la empresa Refinor hace cosa de, no me acuerdo si la última vez fue hace 4 años, 5. A ver, veamos qué nos dice. Dice que nos va a pasar alguna información sobre los ensayos que realizan en el laboratorio de Refinor. Por supuesto, por una cuestión, dice, de manejo de información, les estoy dando a ver, voy a salir de acá. Les estoy dando la información ya, ¿no? Que se ha producido ya. Uy, esta ventana que produce mucho reflejo. A ver si es que así. ¿Ahí está mejor? No. Así. Bien, dice que por una cuestión de manejo de la información, te contesto desde el mail, dice, será que hay un colega ahí que justo lo vimos, es también de la UNSA, trabaja en Refinor Tucumán, que es el ingeniero Luis Dragone. También yo lo he invitado para que participe en alguna de las clases, me dijo que también con todo gusto, entonces él va a ir preparando un material. Bien, y entonces, a ver, me está mandando algún dato de cromatografía, ¿bien? De los gases de planta. Bien, yo esta información la voy a procesar un poco, pero fíjense que me está mandando que hacen densidad, sales en crudo, aguas y sedimentos, ¿bien? Me está dando la densidad. Después, densidad del LPG, ustedes también tienen ahí para investigar de qué es el gas licuado de petróleo, y aparece lo que se llama la ASTM, ¿ya? Después, ¿qué más me manda? También le hacen una determinación que se llama color, la viscosidad cinemática, que eso hemos visto en fundamentos, el punto de inflamación por el método parece que se llama Pensky, el índice de cetanos, ahí vuelvo de nuevo, el aspecto, densidades a 3 alturas, densidad a la superficie, al medio y al fondo, ¿bien? O sea, hay mucha info acá interesante también dice densidad del
LPG, la presión de vapor del LPG, temperatura, azufre en LPG, bien, otros, corrosión de la lámina de cobre, densidades, bueno, todo esto importante, digamos, yo después lo voy a hacer como un pequeño resumen, como para que ustedes puedan saber de primera mano que es de lo que hace Refinor como composición de los combustibles que ellos operan en la planta de Tucumán. ¿Bien? Bien, volvamos un poquito acá y que le quiero mostrar una cosa que creo que es importante. Voy a compartirles de nuevo el PDF. ¿Ya están viendo ahí? Ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bien. Bien, entonces, bueno, esta es la clasificación de los combustibles de base parafínica. Bien, estas son cosas que también son importantes que ustedes van a ver en las plantas. Para los combustibles líquidos, o sea, yo tengo esto que representa, esto que está en gris, representa el tanque, ¿bien? El tanque de combustible. Y tiene, por supuesto, más que esto, ¿no? Tiene unas válvulas, tiene por lo general 2 válvulas, si es un tanque grande, tiene un venteo, acá está el combustible, ¿bien? Tiene que ser resistente mecánicamente al viento, y además contiene una represa. ¿Qué pasa? Si es que llega a haber algún accidente con el tanque y en caso de volcamiento, esta represa debe contener la cantidad de combustible que yo tenga en ese tanque. ¿Bien? Eso se ve bien aquí en vistas aéreas, fíjense que aquí está el tanque y este perímetro que se ve aquí, se puede ver lo que es la pileta esa de contención. ¿Bien? Bien, aquí se ve otra forma y se ve aquí una depresión en el terreno y acá está el piletón. ¿Bien? Y fíjense que ahí se ven más de una, como en el esquema está muy simplificado, pero por lo menos comúnmente tienen 2 válvulas de seguridad, digamos, por si tienen que hacer alguna operación de abrir la válvula para liberar la presión, digamos, de vapor que tenga este líquido. ¿Bien? Entonces ahí se logra ver bien. Bien, y una cosa que quiero que ustedes le presten atención, porque esto se pregunta mucho también en los cuestionarios o en los parciales, es esto que lo tienen también en los apuntes y lo tienen aquí en el PowerPoint. Esto sería un manejo de combustión de un combustible líquido, que es el tanque diario. ¿Bien? Este tanque contiene, digamos, un cierto nivel de combustible y es un aceite pesado o un combustible pesado y por lo tanto por eso hay que hacer una calefacción del combustible. ¿Bien? Entonces acá yo tengo una línea que es la línea de succión. ¿Bien? Acá hay un filtro para evitar de que hayan basura, que hayan partículas extrañas, ¿no? Entonces yo tengo este calentamiento. Acá, como si fuera una caja de succión, que es como una separación, digamos, dentro del tanque. Y una vez que yo tengo aquí la succión por dos tipos de bomba, tengo una bomba, fíjense, un sistema de bypass, tengo una bomba de vapor y una bomba eléctrica. ¿Ya? Entonces, con sus respectivas válvulas, por supuesto, y una vez que está funcionando, ya sea por una parte o por la parte de abajo, acá yo tengo una cámara de aire que lo que hace es absorber los cambios de presión en la línea de conducción de ese líquido. ¿Ya? Acá yo tengo otros 2 calentadores que también hacen la función de precalentar el combustible antes de la función de quemadores. Toda esta parte es la zona del sector de quemadores. Entonces, estos calentadores hacen su trabajo. De nuevo, también fíjense que lo tengo en bypass, quiere decir que trabaja o uno u otro, o tengo otro filtro también para evitar la presencia de partículas extrañas,
Y finalmente estas cañerías alimentan, fíjense que tengo dos sectores, tengo para esta zona de quemadores o para esta zona. ¿Bien? Suponiendo aquí de que yo estoy enviando para ambos lados, acá también se ve que hay, por ejemplo, esto sería un medidor de caudal, esto sería un medidor de presión, y acá tengo los quemadores. Todo el combustible que no se utilice se redistribuye, digamos, hacia el tanque. Y obviamente, además de, no solo porque no se usa, sino también debido a que esta corriente ya está precalentada, regresa al tanque a hacer, digamos, la parte de precalentamiento. Tiene también, por supuesto, un venteo para evitar, digamos, sobrepresiones en el tanque de día para la alimentación de combustible líquido. Bien, y acá también hay otra gráfica que quiero comentarles antes de que terminemos la clase, y que es la de la velocidad de emisión de los gases. ¿Bien? Aquí abajo yo tengo en la abscisa el aire que yo necesito para la combustión de distintos combustibles que se están presentando en este gráfico, y en la ordenada tengo la viscosidad de emisión para todos los gases, dice, excepto hidrógeno. ¿Bien? Lo mismo acá lo presenta el hidrógeno, así que no sé por qué aquí dice para todos los gases excepto hidrógeno. Bien, en el caso del gas natural, fíjense que por lo que se puede leer de esta gráfica, es que en el 100%, quiere decir que en el teórico, el gas natural no necesitaría de exceso para su combustión. Lo cual es, desde el punto de vista teórico, sí lo es un concepto que está mostrando este gráfico. Sin embargo, en la realidad, lo que se hace siempre es colocar un porcentaje por sobre el valor de lo teórico para completar la combustión. Si se alimentaría en un valor estequiométrico, seguramente la combustión no sería perfecta, porque suceden o hay otros aspectos de la combustión, como por ejemplo, si el equipamiento está mantenido en forma correcta, si en el quemador hay una mezcla, el mezclador de los gases está funcionando adecuadamente y se produce una mezcla casi perfecta o perfecta de esos gases para la combustión. Si se produce una mezcla turbulenta, si la combustión se está realizando a la temperatura adecuada. Es decir, hay otros aspectos que inciden sobre la perfección que pueda decir esta gráfica respecto del gas natural y que prácticamente no requiere nada de aire en exceso. ¿Bien? Bueno, y están las características explosivas, que eso ustedes van a investigar. ¿Bien? Como terminando, digamos, un poco la presentación de lo que ustedes van a ver, es que también van a tener que ver estos conceptos que tienen que ver con cuáles de los gasoductos están operados a baja, media o alta presión. Ustedes saben que el gas natural, acá en esta parte se lo menciono, lo vamos a tener también en la próxima clase de gas natural, pero la conducción del gas natural se produce a través, o el transporte del gas natural, se produce a través de ductos. ¿Bien? En realidad son poliductos, y lo que se hace es que las empresas van transportando los distintos cortes en distintos tiempos, pasos de tiempo, para utilizar al poliducto en su máxima capacidad, dado que son instalaciones de alto valor. ¿Ya? El gas natural se transporta desde
desde su origen, en este caso, por ejemplo, Campo Durán. Campo Durán es la planta, además tiene la refinería de gas, pero es de donde proviene el gas de la zona norte, y se transporta a grandes distancias hacia los centros de distribución y consumo, por ejemplo Salta, luego será Tucumán, llegan hasta Tucumán, en donde se despachan los combustibles líquidos, y van a ser despachados a las destilerías que están en la zona de Buenos Aires. Por ejemplo, la región Cuyo tiene otras refinerías que está en Luján de Cuyo, a donde también hemos visitado con la universidad, y hemos visto los procesos de producción de polietileno y polipropileno. Entonces, esas es de donde yo tengo el origen, que son en donde tengo la extracción de petróleo y de gas. Desde ese sería el inicio de la distribución, del transporte del gas, y en el camino yo tengo que colocar estaciones de recompresión para poder lograr que el gas llegue a destino con la presión adecuada. Esas se utilizan, por supuesto, altas presiones para poder transportarlo. ¿Bien? Estamos hablando que son, fíjense que ustedes cuando van por la ciudad van a ver distintos sistemas, o incluso ven por ahí sistemas de presión en donde les indican que están frente a un sistema de gas de alta presión. Comúnmente en el gas natural para el transporte se utilizan presiones de 70 kilos por centímetros cuadrados, fíjense que estamos acá, y las dimensiones de las cañerías son de 70 centímetros y más grandes para el transporte del fluido combustible. ¿Bien? Bien, vamos a dejar aquí, a ver, voy a dejar de compartir. Bien. Entonces, con esa pequeña introducción que les hice, como para que ustedes vean cuáles son las cosas importantes y sobre las que tienen que hacer hincapié cuando hagan el práctico, esas son, digamos, en las que ustedes tienen que poner el enfoque. ¿Bien? Entonces, ya está el práctico colgado. Yo ahora, cuando terminemos la clase, les coloco el PowerPoint y también el apunte. Lo van a trabajar toda esta semana. ¿Bien? Y hasta donde yo sé, la semana que viene es feriado, ¿verdad? Sí, el lunes feriado. El lunes feriado. Sí. Sí. Sí, lo escucho. No sé si alguien quería decir algo. Profe, yo le hago una consulta. Esperen un segundito, que acabo de ver que la energía está a punto de terminarse. Voy a traerla, mientras tanto ustedes tomen agua, tomen un mate. Voy a traer el cable y ya vemos las preguntas. Ya estoy aquí.
Preguntas. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué se hace el precalentamiento del combustible? O sea, hay combustibles pesados que son combustibles que no se pueden combustionar si es que no hago precalentamiento. ¿Bien? Esos combustibles, por ejemplo, el fuel oil. ¿Bien? Entonces, yo necesito precalentar para que tenga una viscosidad adecuada para poder fluir por la cañería y que puedan ir a los equipos de combustión. Pero eso, digamos, por ejemplo, nosotros estamos pensando en climas cálidos o templados. En lugares donde tengo clima frío, todavía más aún es importante el precalentamiento. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, por eso es necesario el precalentamiento de combustibles pesados. Incluso en muchos combustibles se utilizan lo que se llama una flecha de vapor o vena de vapor, que lo que se hace es hacer circular, ingresar, digamos, vapor vivo para precalentar en el tanque al combustible. Eso se utiliza mucho en las industrias. Y, por ejemplo, en en la manipulación de combustibles, cuando lo transporto en camiones de carga, en lugares donde yo tenga clima frío, también se puede utilizar cañerías que son paralelas, digamos, a la cañería por donde está circulando el combustible, circula también el vapor. Y lo que hace es calentar, ¿bien? Calentar el combustible que va por la cañería principal. ¿Alguna otra pregunta? Habían otras, creo. Sí, profe, le hago una consulta. Hace un rato dijo que se extraía el petróleo de Campo Durán y se lo llevaba hasta la destilería de Buenos Aires. ¿No es que Campo Durán en sí ya es una destilería? Sí, Campo Durán es una destilería, pero además, digamos, para poder obtener los cortes comerciales que nosotros utilizamos, por ejemplo, para el combustible de transporte de cargas, ahí en el norte nosotros obtenemos sí los cortes de petróleo. Esos cortes de petróleo después se mandan a destilerías ya de mayor envergadura, en donde yo lo que hago es ya obtener la nafta, obtener los distintos cortes ya con las propiedades para la venta y para la venta, digamos, de esos combustibles. Entonces, por eso es que se acondicionan aún más esos combustibles. En Campo Durán se hace una parte y luego se trasladan a otros lugares para lograr combustibles ya para la venta. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre el tema de cuántos integrantes tiene que haber en el grupo. Mira, como en el yo tengo del SIU que son 38, ¿bien? Si hacemos, por ejemplo, grupos, qué sé yo, a ver, veamos cuánto podemos hacer. Si hacemos 12 grupos, más o menos vamos a tener integrantes de a 3, como para que puedan trabajar bien. ¿Ustedes comúnmente en grupos de a cuánto están trabajando en las otras materias?
Generalmente de 4 o 5. 4 como promedio. ¿Y les parece cómodo 4 o 5 o ya se estorban cuando son 4 o 5? Sí, casi siempre trabajamos con 4 o 5. Bien, entonces si hacemos a ver si hacemos menos grupos, estamos hablando más o menos de 8 grupos. Si hacemos de 4. ¿Bien? Podemos hacerlo de 4. El tema, hagámoslo de 4, como para empezar. Hay algunos que a lo mejor ya se están formando porque se conocen, porque ya trabajan. Aquí Daniel me ha puesto como para armar los grupos. Yo también me parece que está bueno, digamos, que hagamos un poco más libre. No sé, ¿cómo les parece a ustedes la dinámica del grupo? Si los elijo yo o los eligen ustedes. Nosotros, profe. A ver, y fundamentenme por qué. Bien. Sí, la comunicación de hecho se ha vuelto una cuestión sumamente vital en este momento y ¿cómo se llama? Nos estamos comunicando por computadoras y por teléfonos y la verdad que es completamente diferente y difícil y complejo. Lo que sí, yo tomando la palabra de Daniel, que va a necesitar seguramente que yo le dé una mano para encontrar un grupo, les pido también flexibilidad para decir, bueno, váyanme mandando, me van mandando por correo cómo se van a... comúnmente, yo he usado en el cuatrimestre anterior la figura de el parlante, ¿no? La persona parlante que habla, digamos, por su grupo y que me va a decir, bueno, los integrantes del grupo vamos a hacer bla, bla, bla. ¿Bien? Comúnmente me fue mucho más también sencillo para mí tener un representante, digamos, del grupo, lo que no significa que esa persona va a tener toda la carga del mundo. Es simplemente el interlocutor para que sea más unificado, más fácil la comunicación y yo no tenga que tener, en vez de 38 voces, tener una voz por grupo que sería 8 voces. ¿Se dan cuenta? Totalmente, profe. Entonces me gustaría que eso ustedes váyanse organizando, pero también les voy a pedir también flexibilidad si necesito armar un grupo para Daniel o para cualquier otra persona que necesite colaboración. ¿Bien? Ana, no sé si tenías otra pregunta de ese tipo. No, estaría bueno, profe, porque yo también me quedé sin grupo, digamos, porque ya se formaron mis compañeros bueno. Y creo que somos 2 nomás y nos faltaría, si alguien se quiere sumar a nuestro grupo, nos vendría bien, digamos. Bien, bueno, ya ahí ya lo estoy, por ejemplo, ahí ya lo estoy sumando a Daniel. Daniel, ¿estás escuchando? Ana Zumbaño, Daniel Robles. Sí, profe. ¿Y quién más está con vos, Ana? Tengo que preguntarle a la compañera si ya tiene su grupo. ¿Rodrigo? Sí. Rodrigo dice que quiere estar también en el grupo. ¿Y otra compañera, Ana? ¿Es así? No, yo estaba en el otro grupo con Ana. ¿Con Ana Zumbaño? Sí. Sí, eso estamos hablando. Ana Zumbaño, Rodrigo, Emanuel, ¿cómo es tu apellido, Rodrigo? Tapia. Justo se ve solo la T. Solo la T. Y Daniel, y bueno, y Ana le preguntará a su otra compañera y ahí ya se estaría formando un grupo. ¿Estamos? ¿Te parece, Ana? Bien, profe, gracias. Perfecto. Sí, perfecto, profe. Perfecto. Bueno, entonces podemos terminar la clase de hoy.
tienen para trabajar bastante. A mí me preocupa un poco la clase que viene. Yo le quería consultar si el jueves, los jueves, ¿a qué hora se desocupan ustedes los días jueves? A las 9 de la noche, profe, terminamos formulación. Ah, re tarde. Y a la mañana. Sí, yo también, estoy igual. Yo complicado, profe. Yo tengo trabajo en la mañana. Ah, vos tenés... Sí, sí. Sí, los jueves, ¿ustedes a qué hora empiezan formulación? A las 6. A las 7, de 7 a 9, pero tenemos control de 4 a 6. Ah, bien, bien. ¿Y antes de las 4, profe? Después de 12, antes de las 4. Sí, podría ser como para recuperar. En realidad simplemente sería para recuperar la semana que viene. Vamos a tener, ¿se acuerdan que yo les dije que los lunes va a ser nuestro día de encuentro, cosa que ustedes puedan trabajar? O sea, este año ustedes van a tener mucho protagonismo porque ustedes son los que van a trabajar mucho en investigar y buscar cosas y hacer incluso los ejercicios prácticos por ustedes mismos. Por supuesto por supuesto que vamos a ver las cosas como ahora, que yo les he mostrado cuáles son las cosas que ustedes tienen que hacer hincapié. ¿Sí? Entonces, con respecto a la semana que viene, sería eventualmente para recuperar el lunes, que va a ser feriado. Entonces, la pregunta sería, ¿de 3 a 4? Podría ser el viernes, pero si no, puede ser el jueves de 3 a 4. Sí, profe, yo prefiero. Prefiero yo también el jueves. Yo también prefiero. Sí, yo también prefiero porque yo ya tengo cosas el viernes. Entonces vamos a dejar el jueves. ¿Qué día sería? ¿Alguien ya tiene a mano el calendario? 15 sería. Jueves 15. Sí, porque el lunes 12, ¿no? Creo. Sí. Perfecto. El jueves 15 yo voy a armar una reunión de 15 a 16 horas para que veamos el segundo tema que también vamos a ver. Cuáles son los lineamientos para trabajar y cómo van a trabajar ustedes en esa semana para el TP número 12. ¿Bien? Buenísimo, profe. Perfecto, chicos, a trabajar. Pronto les mando ya todo el material. Así que nos vemos la semana que viene, el jueves, clases de IP. Le hago una consulta, profe, ¿el trabajo práctico que nos dio hoy es para el lunes que viene o para el jueves entonces? Como el lunes es feriado, van a poder presentarlos hasta el jueves. Listo, gracias. Bien, lo que sí voy a ver, a ver si es que lo pueden subir como, ya sea por correo o por la plataforma. Yo ya les aviso por correo, ya tengo los correos de todos ustedes. Perfecto. Muy bien, buenas tardes a todos, que Hasta sigan luego, profe. bien. Que sigan bien de salud, cuídense mucho. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.